Blanchard. Claudio Blanchard es analista internacional. Y habíamos dejado planteada la pregunta recién sobre quién es Daniel Ortega, que llegó vía las urnas, se comporta como un dictador. En algunos casos se parece bastante el modo de actuar a la dictadura venezolana. Yo creo que Daniel Ortega es uno de los últimos baluartes del viejo modelo latinoamericano y del viejo modelo en el mundo. Creo que estamos transitando una fenomenal etapa histórica de quiebre de tiempos, donde hay una división entre lo viejo y lo nuevo. Y justamente me sorprendía el comentario que hacía Maru, que los propios jóvenes que en su momento apoyaron y fueron parte, hasta si se quiere emocional, de sostenimiento de un proyecto político que viene con mucha anticipación. Ortega es un emergente posterior. Dicen, ya no queremos saber más nada de esto. Y creo que responde a un fenómeno internacional donde el tiempo de cambio se da de una manera brutal e incluso impredecible. Vos te preguntabas qué podía pasar después. El planteo del periodista en Nicaragua es, bueno, quizás hay algún referente moral que puede hacer de articulador. Yo creo que el fenómeno tiene mucho que ver con el hartazgo de la gente entre el relato y el efecto del relato. Digamos, hay una inconsistencia entre la justificación para determinadas acciones políticas y la realidad que va para otro lado. Entonces la gente tiende a ser muchísimo más práctica, menos ideologizada y exige mucho más resultado a la situación, especialmente de Nicaragua, donde, viste como dicen las novelas, que toda coincidencia, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Exactamente. El INDEC nicaragüense ha planteado el mismo esquema de distorsión de los números con relación a la realidad socioeconómica nicaragüense y en forma bastante escandalosa también. Entonces hay una situación de transformación, no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar esto, pero claramente estamos en un tiempo de cambio. Estás tocando un punto muy importante. No sabemos hasta dónde puede llegar esto, porque todavía, a pesar de este cuadro de situación, hay quienes defienden a Daniel Ortega. Y si te parece, vamos a compartir esos testimonios. Por la situación que vive Nicaragua hay medidas de seguridad más estrictas, entonces tuvimos que hacer todo un protocolo para ingresar y está el diputado Jacinto Suárez esperándonos. El esquema que se está montando aquí es el esquema de un golpe de Estado, ¿ya? De los manuales de la Central de Inteligencia Americana. Indica que hay que hacer lo que se está haciendo aquí, ¿no? Se monta un esquema de que los medios de prensa toman una sola línea, de que hay alzamientos populares entre comillas, ¿no? Porque habría que ver el carácter de la gente que está ahí. Y combinado eso, durante determinado periodo, incluso inventando muertos y haciendo un montón de cosas más, ¿verdad? Crear una situación caótica que lleve a la entrega del poder. Si nosotros decimos que la situación caótica debía de crearse, la situación caótica se creó. Pero aquí hay una diferencia sumamente importante. Este no es un presidente que esté sin sostén popular, eso es falso. Aquí hay una situación fuerte en los sectores populares que han tenido los beneficios de la revolución, que respalda firmemente a su presidente. El testimonio de los que defienden a Ortega, que no tienen en cuenta que están masacrando a la gente en la calle. Como decíamos al comienzo del programa, más de 160 muertos y muchos de ellos son jóvenes. Jóvenes que tienen una característica, vienen de hogares sandinistas, profundamente sandinistas, y sin embargo han decidido romper incluso con su familia porque no se tolera más esto, no se tolera un régimen que los está matando en la calle y que genera una vez más ese fenómeno que se da en llamar las madres del dolor, Maru. Capítulo especial para Nicaragua, que está bajo fuego. Hemos sumado a la mesa también a Claudio Blanchard, analista internacional con quien charlábamos hace un ratito sobre Ortega, sobre el flujo político que tiene en estos momentos y el desenvolvimiento de una situación que es muy dinámica y lamentablemente sangrienta y violenta, y que incluye a las camionetas del terror. Maru, ¿qué es eso?
Bueno, no sé si podemos decir las marcas o no, pero te mencionan, bueno, ahí vemos... Una de ellas. Claro, una camioneta, un típico de camioneta específica que lo que denuncia la gente y la gente que está, digo, la gente común que está en la calle, la que hace vida normal dentro de lo que se puede en Nicaragua, y quienes están en las trancas o con una militancia más activa, dicen, a la noche aparecen estas camionetas con gente sin patente y con gente armada que dispara a matar, y de hecho ha sucedido. Y ahí dice están las fuerzas paramilitares del gobierno de Ortega o los antimotines. Esas imágenes que estábamos viendo recién es en una situación puntual entre el camino de Masaya y Managua. Nosotros íbamos caminando porque ya los tranques nos impidían avanzar. Y de momento escuchamos un griterío, eso. Estamos escuchando la grabación original. Claro, bueno, la imagen está un poco desprolija porque tiene que ver las condiciones. Las circunstancias lo ameritaban. Vos pensás que eso es en un lugar donde estaba toda la gente con la cara tapada, con morteros en la mano, todo tranques alrededor de esa rotonda, en todas las esquinas. Vamos a escuchar el ambiente un momento, por favor, a ver. Están revisando de la camioneta. Están diciendo que no se roben nada, que no se lleven nada. Tienen al policía ahí adelante. Claro, porque lo que había sucedido ahí... Están pidiendo que lo revisen. Es que habían encontrado o habían detectado un policía infiltrado en esa camioneta. Y les suele pasar, por eso son muy... ¿Policía, señora? Ahí. Policía, venían encima de nosotros, parece. Están armados, que andan en la camioneta. Vienen con placas hechizas, placas fantasmas. ¿Esa placa es falsa? Sí. Están hablando de las patentes, esto que te decían. Revise bien, revise bien. ¿Tiene 3 pistolas dentro de la camioneta? Sí, sí. Sí, tranquilo. Nos pedían que no les grabáramos los rostros porque después temen represalias, son identificados Obviamente. por el gobierno. Nosotros hemos visto que entrevistaste Ortega. a mucha gente que tiene la cara completamente cubierta. En los tranques siempre, y si ven una cámara más, o sea, son muy amables con la prensa, quieren siempre explicar y dar notas y explicar por qué están ahí, pero siempre insisten en que no se les muestre el rostro. Esa situación en particular que veíamos recién, con una camioneta doble cabina de las que acá usaríamos para el campo, en la caja llena de chicos, en su mayoría, con el rostro tapado, morteros en la mano, y un hombre que era el que conducía, que ellos habían detectado en una de las requisas anterior a las trancas, como un policía infiltrado. Ellos dicen, por una parte, esta requisa que hacemos ante cada tranca de los autos es para evitar que entren policías infiltrados, que entren los antimotines, porque es una cuestión de seguridad, porque vienen a matarnos. ¿En qué contexto de la vida económica de Nicaragua se da esto? Porque esto lo empeora todavía mucho más. Hay una situación socioeconómica que ha ido deteriorándose también en los últimos años, Claudio. Deteriorándose y, como comentábamos recién, con cifras de situación de desarrollo humano mentirosas. Si uno toma el índice de desarrollo humano en el 2006, estaba más o menos en el puesto 112 del índice de desarrollo humano de Naciones Unidas. Y empezó un proceso de caída hasta el 132. Es decir, cae 20 puestos. Y de golpe, el 2015 y 2016, vuelve a levantar con números mentirosos. La realidad es que con el más de 40% de la población en condición de pobrezas, la situación es muy complicada. Es una situación complicada estructuralmente, Maru, que me parece es lo que mueve fundamentalmente a los estudiantes que han roto con todo paradigma. Hemos dicho antes que vienen de esquemas de hogares profundamente sandinistas, que confiaban en aquella revolución y que hoy se rebelan y se ven en la universidad. Claro, pero ellos también reivindican los valores del sandinismo. Lo que dicen es, el que no los está cumpliendo es Daniel Ortega. Claro, porque si vos hablás con los chicos, son chicos, los chicos que se mueren, algunos tienen 19 años, este jueves se murió un chico de 15 años. ¿Cómo me has acordado de eso de Venezuela? O sea, claro, pero acá el reclamo, si bien la pobreza es estructural y lo que se ha roto es como una suerte de acuerdo que existía entre las élites que de repente ahora ya no es tal, y entonces se pone de manifiesto esta situación que se vive. Los estudiantes lo que te dicen es, queremos una democracia verdadera, queremos acceso
a libertades, queremos tener derechos, que se nos respete y queremos que Ortega se vaya. A veces termina un poco en eso. Bueno, Jacinto Suárez, antes diputado oficialista, un poco lo decía también, ¿no? Cuando uno habla con la gente, no te explican o no te dicen por qué quieren que Ortega se vaya, y por eso desde el gobierno la única explicación sí, que encuentran a este levantamiento popular en realidad es una conspiración estadounidense que viene a querer voltear a los gobiernos populares. Buena parte de las explicaciones que nos está dando Maru están tomadas directamente de la calle, directamente de los testimonios de la gente, directamente de esos estudiantes que están literalmente atrincherados en una universidad que además tiene un hospital. El material periodístico. Este es el acceso principal a la Universidad UNAN, que es la universidad más grande de Nicaragua, es una universidad pública y ahora está así como con tranca también. Bueno, los chicos están con el rostro tapado, son estudiantes, con mortero, porque sufrieron ataques en los últimos días. ¿Cuántos chicos hay hoy acá en la universidad? Que pasan la noche, que están todo el día, digamos, que tienen la universidad tomada. Prácticamente somos alrededor de 500 personas. ¿500? Sí, esta es una universidad sumamente grande y son varios puntos críticos y ellos están decididos a sacarnos por las buenas o por las malas. ¿Cómo es vivir acá, Pues, al aire libre, en la universidad? Estamos aquí, por ejemplo, aguantando aire, frío, humedad, intemperie, ¿ves? Pero lo hacemos sin ningún compromiso, la verdad. El único compromiso que tenemos es con el país, de salir adelante y confiar en Dios de que todo esto se resuelva pronto. Esta es nuestra única arma que tenemos todos los estudiantes acá, un mortero. Y la verdad lo tenemos sin municiones. Pues, cuando sucede una alerta, pues nos comenzamos a recargar todo. ¿Y por qué tuvieron que montar un centro médico en la universidad? Porque aquí recibimos ataques repentinos, relámpagos. A veces solo pasan rafagas. Porque ellos no son de que se van a plantar cara a cara. Son tan cobardes que solo mandan motos o carros, rafaguean con balas de verdad. Y, o sea, y nosotros tenemos que haber puesto, pues esas son las barricadas que pusimos. Estamos esperando porque vamos a ingresar al hospital y él me dice que ninguno de los chicos adentro está tapado, entonces les fue a avisar para que se tapen el rostro y podamos grabar. El miedo que tienen es que después los reconozcan en la calle por las tareas de inteligencia del gobierno y los paramilitares. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Y hay gente viviendo acá ahora, en esta parte? No, solamente los que son encargados del puesto médico. Entonces, tenemos los camilleros, los que encargados de cualquier situación de emergencia salen a atender los heridos, los doctores. Con un escritorio se improvisa una camilla. Okay, y le pusieron otra acá abajo para reforzar. En realidad esta es la que se saca por cualquier herido. Tenemos una pues original, una camilla original, y esta es la que se saca por cualquier herido. La medicación, ¿y eso de dónde la sacan? ¿Compran? El ¿Les pueblo nos donan? ha ayudado. Claro, ¿ustedes qué hacen? ¿Los atienden acá como de urgencia y después los derivan a otro lado? Sí, se derivan para otro lado, pero hospitales que no son públicos. Porque hasta los hospitales públicos están, por así decirlo, renuentes a apoyar. No reciben Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la calle sabemos por lo que han pasado Maru y Gastón en esta cobertura. Una cobertura difícil, en un lugar que se está poniendo cada vez más difícil y que además los tuvo sobresaltados con un tiroteo, ¿verdad? Cuando salimos de esa universidad, de la UNAN, que es la universidad más importante de Nicaragua, y está en Managua, eran las 8:30, 9 de la noche, que es como si fuera acá que salieras a las 3 de la mañana en el conurbano bonaerense. Esa sensación de decir, bueno, che, me voy a cuidar, ¿no? Estamos saliendo, nos están abriendo una de las trancas para que pudiéramos salir con el auto y de repente íbamos con una persona que manejaba el auto que era nicaragüense y un colega nicaragüense también. Y escuchen, eso es una ráfaga, dicen los dos. Nosotros nos miramos como diciendo una ráfaga. Volvemos a escuchar y se escuchan disparos. Bajamos del auto, corremos hacia la esquina. Los chicos que estaban en la universidad que nos dicen váyanse. Volvemos a escuchar disparos, corren, llega una ambulancia. Y el resultado de esa situación, los disparos habían sido desde una camioneta en una de las trincheras de estos tranques a 200 metros de donde nosotros estábamos. El resultado de esa situación fue un chico de 19 años que terminó asesinado con un disparo en el pulmón y un disparo en el hígado. Esa situación que nosotros vimos ahí y que nos costó reaccionar, Pepe, porque nosotros estábamos así, digamos,
y nos habían dicho que la calle era peligrosa, que estaba bravo, pero no nos imaginamos que te podía pasar eso a las 8:30 de la noche, una camioneta que disparara y que el resultado fuera un chico asesinado de 19 años. Al otro día, la explicación del gobierno fue que se trató de un ajuste de cuentas por narcotráfico, y a las 12 del mediodía, en la Radio Nacional de Nicaragua, Rosario Murillo hablando del clima, de la situación de Guatemala por el volcán y de una celebración religiosa por el corazón de Jesús. Lo hablábamos recién con Claudio. Visto el panorama así, francamente es difícil con lo que se ve desde el punto de vista duro, crudo de la calle, y ver lo que está pasando, que exista una salida. Una salida que tendría que pasar por una reforma constitucional que no se va a dar en el esquema actual, que incluso ha llegado a conversar el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con Estados Unidos, en un gesto que para muchos es bastante cínico, porque dice, bueno, yo puedo adelantar elecciones, para lo cual además se necesita esa modificación constitucional, pero me quedo hasta el final de mi mandato. El mandato termina en el año 2021. Empresarios que ya no quieren seguir perdiendo dinero, pierden con todo este movimiento 18 millones de dólares por día. Alguien tiene que articular algo, y ahí, Maru, es donde aparece la iglesia. Claro. Y vos tuviste la oportunidad de conversar con referentes importantes. Claro, uno de los días que estábamos ahí fue una conferencia de los 9 obispos después de una reunión que tuvieron con Daniel Ortega, una reunión muy esperada que fue la semana pasada, donde ellos fueron a proponerle, los obispos, una propuesta de democratización, de salida de esta situación. La respuesta de Ortega fue: deme 48 horas para resolverlo. Y mientras resolvía esas 48 horas de reflexión, salió a reprimir más duramente que antes. ¿Te parece que compartamos el testimonio? Dale. La iglesia en este momento lo que estamos sirviendo es como mediadores entre el gobierno y la sociedad civil. Estamos ofreciendo este servicio porque el gobierno nos lo ha pedido, intentando una salida pacífica y constitucional a esta crisis que ya desborda al país, que el país no puede ya soportarla más. ¿El gobierno de Ortega es democrático? La institucionalidad democrática se ha deteriorado muchísimo en los últimos años en Nicaragua. Precisamente ese es el problema central. Intentamos encontrar una solución. Bueno, Maru, ¿alguna puntualización que tengas para ver este diálogo? La verdad es que se ha burlado abiertamente de los obispos. Es más, primero empezó dialogando él, pero después mandó a su canciller, que dijo que esto no era ni más ni menos que un golpe de Estado. Bueno, es que esa es la posición del gobierno de Ortega. Déjame que te lea rápido un mensaje que por Twitter dio Báez, que es uno de los obispos más duros con el gobierno, que es con quien hablábamos recién. El 14 de junio escribió: señor Daniel Ortega, le repito lo que le dije personalmente en su cara el jueves pasado. Nicaragua ya es otra, reprimiendo y matando está agravando la crisis. Lo que la gente grita en las calles es que se vaya, colabore en encontrar una solución. Digo, si la estrategia o la herramienta o la instancia de diálogo era la iglesia, me da la sensación de que eso se terminó. Bueno, Claudio, sobre el final, como analista político, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cuál es la salida más cercana y que no siga siendo tan sangrienta? ¿Existe alguna o debemos esperar un cuadro todavía peor? Yo creo que hay que esperar un cuadro peor. Me parece que el modelo venezolano de sostenimiento del conflicto en el tiempo hasta su agotamiento va a ser el mismo que sostenga Daniel Ortega, porque naturalmente reproduce un mismo modelo del modelo que lo sostuvo a él. Y me parece que como reflexión final es muy interesante los comentarios de Kim Jong-un cuando dijo la semana pasada, estamos en una reunión histórica y estamos listos para dejar atrás el pasado. Y me parece que eso marca la división del tiempo histórico que comenzó en Nicaragua y no sabemos cómo va a terminar. Gracias a los dos. Gracias. Llegó el final de TN Internacional, nos vamos.